Jóvenes, amigos, les deseo paz y bien en su vida, en su familia, en todos sus proyectos. Aquí nos encontramos en esta segunda reflexión en torno al don del entendimiento, en esta sección de reflexiones que he titulado El ser y el quehacer de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Primero, lo que hay que tener en cuenta: la fe es adhesión a Dios. Es decir, yo me uno a Dios, yo acepto a Dios en mi vida y yo quiero que Dios sea el motor principal de mi existencia. La fe eso implica. Pero a veces no comprendemos la presencia y la existencia de Dios. No lo vemos, no lo tocamos y entonces se nos dificulta comprender este gran misterio. Por eso, la fe también implica buscar la manera de conocer más y mejor la verdad revelada en Jesucristo. ¿Sí? Por eso la fe sí es algo que nos viene de Dios, es un don de Dios, pero también implica poner de nuestra parte, buscar respuestas. Y este impulso de buscar respuestas al misterio de Dios, de llegar a una explicación, este impulso nos viene del Espíritu Santo. No es solamente una ocurrencia del intelecto, ¿no? Es un impulso del Espíritu Santo. Y cuando logramos comprender algo de Dios, es entonces cuando ejercemos el don del entendimiento. Pero ojo, no como un proceso, como un ejercicio de la razón, sino sobre todo como una capacidad conferida por el Espíritu. El entendimiento no significa leer muchos libros para conocer mucho de Dios, no. El entendimiento ciertamente se identifica con la inteligencia, pero vamos a hacer una aclaración con respecto a la palabra inteligencia. Por palabra inteligencia vamos a entender esto: leer dentro, comprender a fondo. Eso es inteligencia. Entonces, mediante este don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo abre el corazón de la persona a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entendemos algo de Dios, esta experiencia de entender, de comprender algo de Dios, no sucede únicamente aquí, en la razón, sino que es una experiencia que también se da en el corazón. También se da en el corazón. De modo que el misterio de Dios, más que comprenderse, se debe vivir. Y es en la vivencia de este misterio de Dios donde logramos entenderlo. Habrá quien diga: yo necesito comprender este don para vivirlo. Yo pienso que más bien es al revés. Hay que vivir este don y así lo vamos a comprender, lo vamos a entender. Pensemos en la experiencia de los discípulos de Emaús, aquellos dos hombres que van caminando, se aparece Jesús en medio de ellos en forma de un forastero, de un extranjero. Ellos no se dan cuenta que es Jesús y Jesús les pregunta que de qué van platicando y ellos le dicen que si acaso es el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, que mataron a Jesús, que esperaban que resucitara el tercer día y no había pasado nada. Los discípulos no entendían este misterio, ¿sí? Tenían tapado el corazón y estaban usando solamente la razón y por eso no podían entender. No tenían ese don del entendimiento. Dice la Sagrada Escritura que entonces Jesús les empezó a explicar las Escrituras y en ese momento su corazón ardía. Esto quiere decir que en ese momento el corazón se estaba abriendo y en ese momento estaba operando este don del entendimiento. ¿Sí? Y más adelante dice la Sagrada Escritura que en el momento en que Jesús parte el pan,
en ese momento los discípulos reconocieron a Jesús, es decir, entendieron, comprendieron este gran misterio, pero no por su esfuerzo, sino porque Jesús les abrió el corazón y provocó que este don del entendimiento les permitiera entender, comprender este misterio. Te invito, amigo joven, adolescente, que estás viendo esta reflexión, a que leas la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Lee la Biblia. Si quieres te puedes proponer un fragmento por día, algún capítulo, algún versículo, y cuando lo leas, relaciónalo con algún acontecimiento, alguna experiencia de tu vida, y vas a encontrar respuestas. Y cuando encuentres respuestas, entonces ahí está el don del entendimiento.